Cuando piensas en una ciudad, seguramente te imaginas espacios muy amplios, edificios de todos los tamaños, parques, colegios, centros comerciales, barrios, avenidas, piscinas, senderos peatonales y todo un sinfín de lugares que la construyen. Ahora, por un segundo, imagina que todos esos espacios los puedes encontrar dentro de otra ciudad, una que solo Amarillo te puede brindar. Amarillo, creamos espacios. Wow, wow. Roberto, yo creo que si para nosotros es emocionante poder ver este tipo de cosas, no me imagino también lo que se imagina para vos. Creo que llena mucho el corazón, se ve muy gratificante ver cómo muchas familias, cómo muchas personas, cómo gran cantidad de personas hoy tienen una vida, tienen una esperanza, tienen un lugar hermoso para vivir, tienen un nuevo trabajo, tienen una nueva posición gracias a una mente brillante, a una persona que se arriesgó a soñar, a una persona que hace unos años tomó la decisión de ser desarrollador y no solo desarrollar un proyecto inmobiliario, sino que desarrollar un país. Me llena mucho orgullo poder estar acá, poder compartir contigo este espacio y conversar y contarle un poquito a la gente de dónde salen todas estas cosas, quién es esa persona que está detrás de Amarillo, quién es esa persona que está construyendo un país. Y hoy vamos a tratar de conversar sobre varios aspectos bien relevantes. El primero es conversar un poco sobre cómo Roberto llega a crear esta compañía, cómo ese caso desde esa parte como empresario se vuelve esto realidad. Y hay otro punto bien importante y es cómo crear una ciudad dentro de la ciudad, cómo ese compromiso que uno no tiene solo al crear un proyecto inmobiliario, sino al crear una sociedad, al crear un país, al crear una nueva forma de vivir. Con esto te quiero dar la bienvenida, Roberto, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por participar de todo esto y poderle compartir a muchísimos gerentes, a muchísimos emprendedores, a muchísimos colombianos sobre cómo se transforma un país. Bienvenido. Bueno, pues Felipe, a todos los invitados, los oyentes, de verdad, Felipe, gracias por darnos este espacio de poder compartir pues nuestra experiencia de lo que estamos haciendo como Amarillo y como equipo. De verdad, muchas gracias. Estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que muchas de las personas que estamos acá conectados tenemos muchas ansias de conocer realmente cómo nace esta idea, cómo nace este proyecto inmobiliario, cómo nace este sueño de construir una compañía como Amarillo. Sé que esto no viene de hace unos años, sé que esto viene de hace mucho rato atrás y quisiera conocer de dónde viene esa historia, de dónde viene Roberto, cómo Roberto se le mete en la cabeza construir una compañía de estas. Cuéntanos un poquito de todo lo que hay detrás. Bueno, primero que todo, pues yo desde que muy pequeño, yo terminé el colegio y la universidad en los Estados Unidos, mi familia, pues mis padres colombianos, nos fuimos a vivir a la Florida, allá terminé el colegio y la universidad, estudié en la Universidad de la Florida, pero ya cuando estaba terminando, una amiga me preguntó, yo tenía 18, 19 años, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué va a estudiar? Dijo, no, yo voy a estudiar ingeniería y gerencia de proyectos, porque a mí lo que me gustaría algún día es ser desarrolladores de grandes proyectos urbanos, y ese era mi sueño, y de verdad estar aquí sentado hoy y decir que he recorrido estos 40 años después de que me gradué de la universidad, pues de verdad me llena de orgullo. Gracias a todas las personas que me han acompañado, porque sin estas personas, pues esto sería imposible, con el equipo de trabajo. Entonces, después de graduarme de la universidad, me regreso a Colombia, trabajé un par de años aquí en construcción, desarrollando proyectos. Eso fue la primera crisis que viví del sector, porque nuestro sector tenía unos ciclos muy pronunciados, porque cuando teníamos altas inflaciones en Colombia, pues la gente compraba un lote, construía y después vendía, entonces se generaban altos inventarios, y eso pasó a principios de los 80, entonces me regreso a los Estados Unidos y trabajé allá 10 años en construcción y en finca raíz, y ahí aprendí muchas cosas sobre el negocio, y eso fue lo que me despertó la vena nuevamente de pensar en regresar a Colombia y aportar parte de los aprendizajes que había tenido allá en los Estados Unidos. Ahí tocas un tema bien importante y es en el tema de hace muchos años, si la inflación en el sector de la construcción se alborota, pues eso daña cualquier tipo de prefactibilidad. Algunos países hoy en la región tienen esos problemas donde pues no pueden controlar el tema de la inflación, y cualquier proyecto inmobiliario, por más bien estructurado, por más cosas, pues se hace inviable, porque cualquier porcentaje pues nos afecta completamente esto. Roberto, yo quisiera
Para conectar un poquitico, creo que allá tuviste unos grandes proyectos inmobiliarios desde que estudiaste, desde que tomaste esas decisiones. ¿Cómo es ese paso de volver a Colombia? ¿Cómo es ese paso de decir, yo quiero volver a la tierra, yo quiero empezar a construir en Colombia, yo quiero empezar a hacer toda esta compañía realmente dentro del país y dejar esos proyectos que estabas y emprender acá en Colombia desde, no desde cero, pero sí hacer toda esta gran compañía como lo que es hoy Amarillo? Bueno, pues en mis casi un poco más de 10 años que trabajé en finca raíz y en construcción en la Florida, pues empecé a ver y aprender mucho sobre todo de comercialización y estructuración de proyectos. Y de verdad, pues Amarillo es una empresa desarrolladora de proyectos. Nosotros no estamos en negocios de construcción, de comprar un lote y hacer un proyecto y no más, sino de verdad desarrollar entornos y grandes proyectos, y ha sido como la visión que aprendí allá y soñé siempre con hacer grandes desarrollos. Entonces, esa experiencia que tuve hoy allá, pues me empezó a despertar esa venita de decir, oiga, pues allá en Estados Unidos, pues marcar la diferencia es ser un poco más eficiente o ser un poco más agresivo en mercadeo, pero venir a un país como el nuestro a traer estas ideas y de verdad donde hay muchas cosas por hacer, sobre todo, pues para la población colombiana, pues era un reto chévere e interesante. Allá, pues, vi muchos suburbios grandes que se desarrollaron, por ejemplo, nosotros vivíamos en Fort Lauderdale, que es al norte de Miami, y empecé a ver cuando Boca Ratón no era nada, y se empezó a desarrollar el primer gran urbanismo de suburbio importante que fue Boca West, y dije, oiga, eso no existe allá en Colombia, uno podría hacer lo mismo, y de ahí cuando regreso a Colombia, y después se me sale, se nos aparece la oportunidad de hacer un gran proyecto de suburbio que fue Fontanar, Hacienda Fontanar en Chía, 200 hectáreas en Chía, y los dueños de la tierra, pues les eché el cuento, se montaron en el bus y de verdad ha sido el proyecto más exitoso de estrato alto que hemos hecho y que se ha desarrollado en los últimos 12 años en Colombia. Y hoy ya el centro comercial funcionando, de verdad era un pedazo de ciudad, obviamente de suburbio, muy bien desarrollado. Roberto, y ahí juegan un papel impresionante, ahí tiene un papel fundamental el tema del gobierno, tiene un papel fundamental los dueños de la tierra, el desarrollador, toda la infraestructura que se tiene que crear, pues muchas veces estamos acostumbrados a que es un proyecto inmobiliario que tiene un rol y que cumple una norma, cumple un POT, cumple unas regulaciones en cada zona, pero acá estamos hablando de algo completamente diferente. Cuando ustedes empiezan a crear unos desarrollos urbanísticos, ahorita vamos a hablar un poquito, que sé que todos tenemos curiosidad sobre conocer cómo se crean esas grandes ciudades, cómo han sido esos grandes proyectos, pero qué papel juegan esos diferentes actores. El dueño de la tierra tiene una posición también importante, el gobierno tiene un papel demasiado clave, ustedes como desarrolladores inmobiliarios, cómo es esa triangulación entre todos y pues el final que es el consumidor o esa persona que va a invertir en ese proyecto inmobiliario. Pues si volvemos a Fontanar, Fontanar es un gran proyecto de suburbio, casi 1.399 casas, el gran centro comercial que entre otras está funcionando espectacularmente, pero estábamos llegando al tope de la pirámide, la parte arriba de la pirámide de la población. Y yo pues he estado en la Junta de Camacol varias veces y en esa época, en el año 2006, 2007, 2008 estuve presidente de la Junta Nacional de Camacol y discutíamos mucho de cómo podíamos hacer grandes proyectos de vivienda de interés social y cómo veníamos construyendo una política de vivienda robusta. Y quiero devolverme al año 99 porque nuestro sector ha tenido varias crisis y la 99 a 2000 fue una crisis muy profunda. Colombia creció durante 50 años después de la Gran Depresión y fue la primera vez que tuvimos crecimiento negativo del 4,5% en el año 99. Y nuevamente nos recuperamos, después vino el gobierno del presidente Uribe y de ahí se empezó a construir una política de vivienda muy robusta que hemos venido construyendo con Camacol. Y entonces en el año 2007, cuando yo estaba en la Junta, empezamos a ver, oiga, ¿cómo hacemos grandes intervenciones urbanas? Entonces se le propuso, Juan Lozano era el ministro de Vivienda en su momento, pues no era vivienda, era ministro de Desarrollo. Entonces, con él empezamos a hablar sobre el tema de cómo hacer grandes intervenciones urbanas. Y entonces salió la ley de macroproyectos y se instituyó en el segundo gobierno del presidente Uribe, en el plan de desarrollo en el año 2007. Entonces se planteó la ley de macros para poder hacer grandes intervenciones urbanas desde el gobierno nacional y 10 macroproyectos salieron con norma, uno de ellos Ciudad Verde, el primero totalmente de iniciativa privada. Así es. Entonces, pero ¿qué quiere decir Ciudad Verde y qué quiere decir estos grandes proyectos?
Yo digo que es una alianza público-privada perfecta. ¿Por qué? Porque el sector público solo desarrollar un proyecto así no lo puede hacer y el sector privado solo tampoco. Yo creo que nos toca generar una relación de confianza y transparencia entre el sector público y el sector privado y juntos construir algo bueno para todos. Y yo creo que el reflejo de Ciudad Verde está ahí. Logramos unir todos los actores, gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno local de Soacha, y nos sentamos en una mesa todos a trabajar y armar este gran proyecto, y logramos sacar la norma en tiempo récord de 8 meses, y después iniciamos el desarrollo del proyecto, y nunca nos imaginamos pues la acogida que iba a tener. Son 52.000 viviendas en su primera etapa, y ya hay vendidas más de 50.000 viviendas, 43.000, 44.000 familias viviendo allá. Wow. Obviamente, no quiero decir que no tenga retos, esto ha sido un gran aprendizaje. Me han invitado a presentar este proyecto a varias universidades, en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Miami, del modelo de desarrollo de Ciudad Verde y cómo fue el modelo de gestión. Y de verdad, el título de mi presentación es Aprendiendo con la experiencia, porque cada día aprendemos un poco más y seguimos aprendiendo. Y de ahí, de ese modelo de generar una ciudad dentro de la ciudad, la segunda fue Alameda del Río en Barranquilla, que ahí estamos, ya somos 5 desarrolladores que estamos allá, y ya llevamos casi 11.000 viviendas vendidas en los últimos 2 años y medio, también espectacular. Pero yo digo, volviendo al tema de gestión, trabajo es, primero, alianza público-privada perfecta, trabajo en equipo, porque tenemos que poder trabajar juntos todos por el bien del proyecto y el bien de todos, y si vemos, pues, en el caso de Ciudad Verde o en el caso de Alameda del Río, somos varios desarrolladores que estamos ahí, con una sana competencia. En el caso de Alameda somos 5, en el caso de Ciudad Verde hemos sido 6, y de verdad es una sana competencia, un parque de ventas donde llega la familia, se le explica cuál es el proyecto, y de ahí sale y compra donde mejor le den valor y atención, lo cual hace que todos estemos despierticos, ofreciendo la mejor calidad, ofreciendo el mejor producto y la mejor atención para el cliente. Y hemos competido en sana competencia, pero es un trabajo en equipo muy, muy interesante donde todos ganamos. Pues ganan los dueños de la tierra, ganó la ciudad por un urbanismo bien planeado, ganan los desarrolladores en su negocio y ganan sobre todo las familias que van a vivir ahí. Y entonces Amarillo pues tuvo pues cuatro gorras en Ciudad Verde. La primera, pues liderar un equipo para poder poner la norma y sacar las licencias y todo de la mano con el sector público, y con otros grupos de trabajo, con unos abogados expertos, un urbanista experto. Entonces todos participamos ahí para poder armar este proyecto. Una vez armado, invitamos a los desarrolladores y ahí Amarillo fue el desarrollador máster quien hizo toda la infraestructura, traer los equipamientos, la relación con el sector público, y después la tercera, desarrollar proyectos de vivienda que compitan con nuestros otros colegas y comprar los lotes urbanizados en las mismas condiciones, que todos iguales, para que todos compitamos en iguales condiciones. Pero la última gorra, y creo que es la más importante, es el acompañamiento social. Si no creamos comunidad y no creamos un sentido de pertenencia de estas familias, pues no hicimos la tarea completa. Y yo creo que eso es bien importante. En Amarillo, pues nosotros, pues en estos casi 28 años que venimos desarrollando proyectos, el primer proyecto grande que hicimos fue 2.000 viviendas en Bosa hace un poco más de 18 años, y era un proyecto de vivienda de interés prioritario, y las familias empezaron a vivir en sus casas y empezamos a ver una cantidad de problemas de convivencia. Entonces dijimos, aquí hay que hacer algo de acompañamiento social, y creamos un programa que se llama el Programa Paz, que es Programa de Acompañamiento Social de Amarillo, con unas trabajadoras sociales y psicólogas para acompañar a las familias de cómo vivir en comunidad, cómo apropiarse de sus espacios y cómo respetarse los unos a los otros. Entonces ya ese modelo que aprendimos ahí, ya en Ciudad Verde lo llevamos a su siguiente dimensión y resolvimos crear la agrupación social Ciudad Verde, en la cual los líderes de la comunidad eligen un líder para administrar la agrupación y a través de la agrupación administrar todo lo que tiene que ver con el gran proyecto Ciudad Verde hacia adelante y cómo es sostenible en el largo plazo. Nosotros hemos tenido acompañamiento del Banco Mundial, que nos dio una plata,
para el tema de comunidad, y también con la Fundación de Visionarios de nuestro exalcalde Mocus, para trabajar todo el tema de convivencia, y de verdad pues ha sido un trabajo extraordinario. Hoy el presidente de la agrupación está haciendo un trabajo extraordinario, y el equipo, y cada familia aporta unos recursos mensuales de cada vivienda para el cuidado y el mantenimiento del espacio público. Entonces, eso es muy, muy poderoso para... Creo que aquí hay una nota que no están oyendo bien. ¿Tú sí me estás oyendo bien? Te escucho bien. De pronto la persona, de pronto no tiene audio suficiente en este momento. Yo te escucho. Bueno, qué pena. Bueno, entonces, volviendo a la agrupación, pues eso se vuelve un tema de apropiarse del espacio y de construir comunidad y solidaridad entre todos. Y ahorita con la pandemia, sí que se ha visto, y las familias de Ciudad Verde han apreciado esto que nos inventamos. Pues como le digo, estamos aprendiendo todos los días, no tenemos la fórmula mágica, y bienvenidos todas las observaciones que pueda tener todo el mundo, pero de aquí ya hoy en Amarillo tenemos 5 grandes proyectos iguales con 5 agrupaciones, y están funcionando muy bien, y tienen líderes que desarrollan talleres de convivencia. Por ejemplo, tenemos uno en Villavicencio que se llama Hacienda Rosa Blanca. Van a ser un poco más de 10.000 viviendas, y muchas familias pues tienen a sus padres mayores viviendo allá, viven en Bogotá, visitan sus padres en los fines de semana, pero crearon una subcomisión para los adultos mayor y una cantidad de actividades para el adulto mayor. Entonces, eso es lo que más me emociona, de ver cómo se construye una comunidad y un sentido de pertenencia, y cambiamos la manera de vivir. Lo otro es, si no hacemos estos grandes proyectos de ciudad, en la cual generamos mucho valor para todos, y vemos en comparación un Ciudad Bolívar, muy tristemente, o Casucá, barrios de invasión en Bogotá, pues un niño que nace allá o un niño que nace en Ciudad Verde, cómo se comporta o cómo lograr soñar. Entonces, si yo le doy una infraestructura física espectacular o un gran urbanismo, genera una buena ciudad, y ahí esa persona que nace ahí, el niño pasa en su bicicleta a la calle a ir al colegio, sale al parque a jugar, pues esa persona pues la podemos invitar a soñar, y de verdad desarrollar y crecer, ser una gran persona. Pero una persona en ese otro entorno se le vuelve más difícil, aunque de verdad mis respetos por muchas personas que han estado en esos entornos, y realmente pues han estado en unos cargos y un desarrollo importante, pero se le vuelve a uno más fácil con un entorno de cambiar la infraestructura mental de las personas con una buena infraestructura física. Completamente, completamente. Yo quisiera hablar un poquito sobre ese papel y ese rol que tiene tan importante. Solo para dimensionar un poquito, hemos hablado de diferentes proyectos inmobiliarios de 2.000 viviendas, de mucha cantidad de viviendas. A la cabeza de Amarillo se han construido más de 100.000 viviendas, me corrige si estoy equivocado. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo con eso? Si un constructor tiene esa responsabilidad de desarrollar unas 100.000 viviendas, eso es mucho más grande que muchos municipios de Colombia. Ahí la responsabilidad es cómo empiezan a convivir todos los entornos. Miren que el papel tan importante que tienen no es solo desarrollar un proyecto inmobiliario, un coco. Hablando con Roberto hay algo que me parece muy bonito, y eso me gustaría que abordaras un poco, y es, para Roberto es muy diferente cualquier tipo de proyectos inmobiliarios en muchas condiciones, pero nunca en la calidad. Siempre lo habla desde esa parte, y es la persona que puede pagar una vivienda de 90 millones de pesos, o la que puede pagar una vivienda, siempre tiene que tener unas competencias muy similares en calidad de vida, en equipamientos urbanos, un montón de cosas. Yo quisiera que nos contaras un poquito sobre eso, porque yo creo que ahí es donde se construye sociedad. Yo creo que es muy diferente cuando una persona nace en una parte que no tiene oportunidades, que no tiene potencial de desarrollo, que ve la ciudad destruida, que ve las oportunidades más difíciles de acceder, a cuando tienen un entorno mucho más diferente que lo que ustedes están construyendo como tal. Entonces, contanos un poquito como esas construcciones de ese tipo de proyectos, cómo es ese tema de calidad, cómo es ese tema de acompañamiento para esas familias en esos procesos. Pues realmente para mí lo más importante es la calidad en todo el proceso. Y yo se lo dije al gerente de construcciones hace muchos años, y le dije, primero está la calidad, porque no importa el precio de la vivienda, la calidad debe ser óptima. Entonces, primero la calidad, después el programa y después el presupuesto. Porque si yo le digo que primero construyalo lo más barato posible, no va a cumplir las otras 2 condiciones. Entonces, primero la calidad, y si uno hace la calidad, las otras 2 se cumplen más fácil. Y de verdad, estamos en un tema de, pues, para el patrimonio de las familias, pues las personas cambian de su casa
probablemente una vez cada 7 años o a veces 2 o 3 veces en la vida. Entonces hay que construir el mejor producto posible, no importa el rango de precio. Eso es bien importante. Entonces, en eso, pues, y estos entornos, pues, generan mucho valor. Cuando no es lo mismo hacer 100 urbanizaciones de 1 hectárea que una de 100, porque cuando yo hago los parques, los equipamientos y todo esto, pues yo empiezo a generar mucho valor para todos. Entonces, bien importante. Hablemos un poquito de ese valor que se le genera para toda la familia. Sabemos que es un espacio más agradable para vivir, sabemos que genera unos retornos importantes para ustedes como desarrolladores, para la ciudad, para todos ellos, pero también hay un punto bien importante. Cuando yo tengo una zona, primero que todavía no está desarrollada, que le va a meter una gran cantidad de equipamiento urbano, un montón de cosas, y empezamos a valorizar una zona, esto se producen unos retornos enormes para todos esos grandes inversionistas como tal, que participan de todo ese proyecto y que no solo es comprar una vivienda, sino que apostarle un desarrollo, apostarle una inversión. Entiendo que ustedes como Amarillo tienen un gran equipo de inversionistas que siempre les apuesta y los persigue a ustedes detrás de cada proyecto porque les entrega unos resultados también increíbles. Contanos un poquito sobre esos atractivos que tienen para los inversionistas poder invertir en este tipo de proyectos inmobiliarios tan grandes de ciudad dentro de la ciudad como tal. Bueno, primero cuando nosotros iniciamos, empezamos a hacer alianzas estratégicas con otros constructores y después fuimos evolucionando y logramos que dueños de tierra nos aportaran la tierra. Entonces han sido nuestros socios y hemos tenido pues varias familias que han creído en nosotros y nos han aportado sus predios, como fue el caso de Fontanar. Fontanar en ese momento no teníamos el capital para comprar pues 200 hectáreas en Chía, pero la familia dueña de ese predio creyó en nosotros, y obviamente para ellos fue un negocio espectacular y lo hemos hecho en otros casos lo mismo, pero ya después logramos ya conseguir recursos institucionales y logramos hacer una alianza con un fondo canadiense, con un fondo de pensiones que se llama PSP Invest. Ellos empezaron a invertir en proyectos, co-invertir en proyectos con nosotros desde el año 2009, 2010 fue la primera inversión. Y después les vendimos un pedazo de la compañía hace 4 años porque querían alinear más los intereses y hoy son dueños del 30% de la compañía y eso nos permitió pues hacer estos grandes proyectos, porque estos grandes proyectos sin el capital es imposible hacerlo, porque esto con la cédula no se puede, porque con los ciclos además tiene uno que tener el capital pues para poder hacer estos grandes proyectos. Entonces, ya cuando empezamos a hacer los centros comerciales también, porque pues nosotros creamos otra compañía que se llama Cimento, que es en alianza con una familia de Guatemala que es el grupo Pantaleón, que se llama Spectrum. Creamos Cimento para desarrollar los proyectos de único dueño. El primero fue Fontanar, el segundo es Arcadia allá en Medellín. No sé si Felipe conoce Arcadia, pero la única manera de ser dueño de todo el activo es con capitales ya institucionales, con plata inteligente. Entonces, creamos un fondo de capital privado hace 4 o 5 años que se llama Yellowstone Capital Partners y con Yellowstone para invertir en estos proyectos con nosotros. Y ahorita el año pasado recogimos con todos los fondos de pensiones y oficinas de familia, universidades que invirtieron en este fondo para desarrollar ya grandes proyectos, para poder desarrollar, por ejemplo, en el caso de Bogotá, Lagos de Torca, estamos con 2 grandes proyectos en Lagos de Torca que ya salimos a ventas, pero Lagos de Torca, yo digo, como dicen los jóvenes, es la versión 2.0 ya de Ciudad Verde y de los otros. De verdad, eso también es una alianza público-privada perfecta, la manera que se estructuró y pues esta administración, la alcaldesa Claudia López está totalmente comprometida con su equipo, con Nadia Rangel desde Hábitat, totalmente comprometida con este proyecto, porque de verdad es un proyecto de ciudad muy importante, 1.800 hectáreas, 130.000 viviendas, y planear el norte de la ciudad, pues, es una maravilla. Entonces, poder ser parte de este proyecto para nosotros, pues, de verdad es una maravilla. Solo para que nos hagamos una idea, dimensionemos todo lo que implica que nosotros vamos a participar de un proceso de este tipo. Es un proceso impresionante de transformación que se va a generar. Miren un punto bien importante, cuando un proyecto o una desarrolladora va a empezar a construir, siempre uno de los primeros fondos es que se financia de cuenta de los clientes compradores, del banco que hace todo el proceso de financiación. Miren todas las alternativas que hay, ahorita hablamos de fondos de pensiones, de las universidades, de family offices, de todo ese pool de opciones de inversionistas que se tienen para los diferentes proyectos inmobiliarios, y eso abre en un panorama muy grande. Muchos desarrolladores, estoy seguro que están viendo este tipo de contenidos, y hay algo que estanca mucho cuando alguien quiere desarrollar,
y es que el tema del patrimonio para estructurar un proyecto inmobiliario pues siempre lo va a perjudicar porque no tiene el acceso a un capital tan grande, pero cuando utilizamos otros vehículos como fondos de inversión y diferentes, se agrupan diferentes fondos, ya se pueden hacer unos proyectos de una magnitud mucho más grande, que también maximizan obviamente más los rendimientos del proyecto, y esto se ve acá. Yo quiero, Roberto, que nos cuentes un poquito sobre todo cómo ha sido esa experiencia desde Lagos, de todo lo que se está construyendo, cómo es ese proceso conceptual, cómo se trabaja de la mano con el gobierno, cómo se empieza a hacer realidad, qué aporta a la parte pública, qué aporta a lo privado. Contanos un poquito de la magnitud del negocio, qué tan grande es este proyecto, por ejemplo. Sé que si hablamos de 130.000 viviendas no es un negocio pequeño, pero es importante para dimensionar un poco el tamaño de los sueños, de cuando una compañía nace hace un tiempo y hoy el tipo de proyectos inmobiliarios que está desarrollando. Bueno, primero que todo, si nosotros no hubiéramos evolucionado con recursos institucionales y un gobierno corporativo robusto, pues hubiera sido imposible ir a cometer pues un par de proyectos de este tamaño en Lagos de Torca, pero si hablamos del gran proyecto Lagos de Torca, pues la administración de Bogotá anterior pues sacó el decreto normativo de cómo desarrollar el proyecto y dejó en manos de los privados la consecución de todos los recursos y la ejecución de las obras, pero fue una figura muy inteligente de decir, ok, señores dueños de la tierra, ustedes la quieren desarrollar, el distrito pone todas las herramientas y el acompañamiento, pero todos los recursos y toda la infraestructura es por cuenta del privado. Entonces, ahí se genera una dependencia de lado y lado que tenemos que trabajar en equipo y hemos venido trabajando de verdad, pues desde la administración anterior, pues muy bien, y en esta administración, desde el día 1, desde antes de que se posesionaran el 1 de enero con Adriana Córdoba, secretaria de Planeación, con todo su equipo, con el equipo de la Secretaría de Ambiente, de Hábitat, perdón, Secretaría de Ambiente, con todos hemos venido trabajando, con movilidad, con el IDU, con el acueducto de Bogotá, muy bien, hemos trabajado muy de la mano con el acueducto, de verdad estamos muy agradecidos con todas las entidades del distrito que han estado todas sincronizadas, trabajando de la mano con la gerencia de Lagos de Torca, porque se creó una gerencia que la crean los privados a través de un fideicomiso privado. Ese fideicomiso privado participamos los privados y a través de ese fideicomiso se aportan los recursos para hacer toda la infraestructura de este gran proyecto. Entonces, el distrito lo que hizo es, señores, dueños de suelo, ustedes tienen el derecho a construir un índice básico, el índice es cuántos metros cuadrados puedo construir sobre el predio, un índice básico de 0.2, o sea, el 20%, pero si usted quiere llegar a 2.2, o sea, 2.2 veces el tamaño de su lote, usted tiene que aportar y comprar los derechos de edificabilidad. Eso se llama URAS, que es unidad representativa de aporte, que es los aportes que se hacen al gran patrimonio autónomo, y con esos recursos, el fideicomiso ejecuta todas las obras de carga general, que son todas las vías. En el caso de la avenida Boyacá, la avenida del Polo, la avenida Guaymaral, la avenida Santa Bárbara, todas estas vías y todas las redes de acueducto y alcantarillado y el gran parque metropolitano, el Parque Guaymaral, se va a llamar el Parque Guaymaral, ya están los suelos. Entonces, de verdad ha sido un mecanismo de verdad muy novedoso y que de verdad alinea los intereses del público y el privado para que trabajemos de la mano. Ahí tenemos un centro de información que invito a todos a que conozcan, el Centro de Información al Ciudadano Lagos de Torca. Ese queda en Multiparque, a la entrada de Multiparque en la autopista norte a la derecha. Y ahí le explican a uno, hay una gran maqueta con todos los beneficios. Y lo bonito de esto es que son 34 planes parciales para las 134.000 viviendas y somos varios desarrolladores que estamos allá gestionando los diferentes planes parciales. Nosotros ya pues salimos a ventas con los 2 nuestros, ya hay 5 más que están ya por salir y entre más estemos allá mejor, porque pues empezamos a hacer el sueño de esta gran ciudad y la ventaja de esto es que con los recursos, ya están los recursos para hacer casi 750.000 millones de pesos de infraestructura aportados por el sector privado, que son las unidades funcionales que ponen a funcionar el proyecto, o sea, la avenida Boyacá hasta Guaymaral, la avenida del Polo, la avenida Guaymaral de la autopista al occidente, y al oriente ya un gran pedazo de la avenida del Polo, la avenida Santa Bárbara, mejor dicho, todo eso ya está estructurado y probablemente debemos estar iniciando obras en el primer trimestre del año entrante y empezar a ver eso en 2 años después. O sea, la alcaldesa va a poder inaugurar esas obras, lo cual es
muy positivo para la ciudad, sobre todo para la movilidad del norte, porque pues hoy la única opción que tenemos es o la carrera séptima o la autopista, con la construcción de la Boyacá y la ampliación de la Santa Bárbara y todo, pues va a liberar de verdad la movilidad del norte pues hoy hay 38 colegios en esa zona, entonces las familias van a poder vivir allá, el niño puede ir en bicicleta al colegio, va a tener unos grandes parques, el Parque Guaymaral, pues el humedal que está allá, que hoy tiene 34 hectáreas, se va a crecer a más de 70 hectáreas, se va a recuperar el espejo de agua, se va a hacer el parque, esto de verdad es algo extraordinario para la ciudad y de verdad un proyecto como esto raro, pues para Colombia y Latinoamérica, porque de verdad es un proyecto de ligas mayores. Les quiero contar algo que me pareció muy importante y muy bonito. Cuando estos días conversaba con Roberto, miren ese detalle que decía, a veces más que desarrollar un proyecto inmobiliario que se vuelva atractivo y se vuelva rentable, es mirar de esos detalles que se vuelvan atractivos para esa familia que lo va a habitar. Roberto lo decía, ¿qué puede ser más satisfactorio que para una persona pueda llegar al trabajo a menos de unas cuadras, que el hijo pueda ir hasta la escuela? Roberto lo hace mucho porque de niño siempre recordaba mucho ese espacio de poder salir a jugar, poder estar en el barrio, poder estar en cualquier parte que le permita acercarse a esos espacios como tal. Hoy las grandes ciudades, los espacios más densos, pues han propiciado que las ciudades no conversen, que las ciudades sean aisladas, que sean unos espacios más muertos. Acá lo que se está buscando es revitalizar, que se tengan unos espacios urbanos mucho más, con unos menos densos, que se tengan como unas compensaciones más grandes en espacio público, en zonas verdes, un montón de cosas. Y miren toda esa responsabilidad tan grande que tiene un desarrollador de no solo hacer rentable y atractivo un proyecto inmobiliario, sino cambiar la forma de vida de esas personas. Roberto, yo quisiera que nos contaras también sobre esas inspiraciones que ustedes tienen. Yo creo que no es un reto, es un reto enorme que ustedes como compañía pues hoy saquen un proyecto de 4.000, 10.000 viviendas, pero que se les tiene que ocurrir otro de 130.000 viviendas, otro de tanto, otro de tanto. ¿Cómo hacen ustedes para inspirarse? ¿De dónde toman esos referentes? ¿A qué ciudades ustedes miran? ¿Qué tipo de compañías son esos imaginarios o esos referentes que ustedes tienen? Bueno, pues con mi experiencia y mis años en los Estados Unidos, pues como les conté, pues terminé mi pregrado allá y el colegio y después trabajé un poco más de 10 años allá en desarrollo de proyectos. Pues nosotros cada 2 años vamos el equipo directivo, visitamos unas ferias, sobre todo en los Estados Unidos, una gran feria que se llama el Home Builders, que son los desarrolladores de vivienda, y va uno y ve que hay nuevo en innovación, en temas de tecnología, de procesos de venta, de sistemas constructivos, y todo este tema, pues para uno empezar a hacer un benchmarking de cómo lo estoy haciendo y cómo podemos hacer las cosas mejor. Entonces de ahí pues han salido muchas ideas de cómo desarrollar estos grandes proyectos. Y si miramos ahorita, pues la pandemia, pues que es una crisis que no habíamos vivido, pues en la historia nuestra, se vuelve una oportunidad de pensar por qué. Porque la vivienda, pues hoy son los 3 espacios en uno. Hoy tengo mi vivienda, mi trabajo de trabajo en casa y tengo también el esparcimiento en cierta medida. Pero en la medida que el tiempo pasa, estamos viendo que hay compañías que están viendo que muchas personas se van a poder trabajar remoto. Entonces yo voy a apreciar más mi casa, entonces debo tener en mi espacio y en el diseño de la vivienda un espacio para trabajo en casa y debo estar, como en el caso de Lagos de Torca, que va a tener unas zonas verdes espectaculares, como decíamos ahorita, pues si voy a vivir ahí, pues para la familia de verdad es un beneficio extraordinario. Entonces, pero ¿de dónde comparamos con otras partes del mundo? Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, nuevos proyectos. En uno de esos viajes a Estados Unidos visitamos un proyecto que se llama Woodlands, que es afuera de Houston, que son, pues, una nueva ciudad completa, a 45 minutos de Houston. Hicieron una ciudad de cero, y allá hicieron oficinas, universidades, colegios, y yo creo que el reto ahí en estos grandes proyectos es que lleguen los equipamientos. Tienen que estar los colegios, tiene que estar el centro de salud, tiene que estar la biblioteca, el centro comercial, la estación de policía, los bomberos, todo, absolutamente todo, para que quede todo dotado. Y yo creo que estamos apreciando más todos el espacio donde vivimos y el entorno donde estamos. Y yo creo que ahí tenemos que aprovechar los POTs y la revisión de los planes de ordenamiento y cómo articulamos esto. Pues doy la bienvenida y aplaudo lo de la área metropolitana de Bogotá región, que acaba de aprobarse hoy en el Congreso,
Y eso nos va a llevar a pensar, pues miren lo que ha pasado en Medellín con el área metropolitana de Medellín, pues que se ha planeado, se ha articulado, y yo creo que aquí en la Sabana, con los municipios, obviamente sin perder la autonomía de cada municipio, pero cómo se articulan los temas de mayor jerarquía, los temas ambientales, temas de movilidad, los clústeres de educación, clústeres de industria, que no todos empecemos a hacer lo mismo todos, y cómo se articulan y nos comunicamos unos con otros. Y de ahí entran pues empresas como nosotros a hacer los desarrollos con un sueño compartido de todos los actores. Y yo creo que ahí es lo que tenemos que construir entre todos, cuál es la ciudad que queremos dentro de 50 años. Entonces ahí tenemos todos una gran responsabilidad, el sector público y el sector privado. Ahí hay un punto bien interesante y es cómo se integran todos. Cuando un gran empresario siempre tiene que tener una visión no solo de su negocio, sino del ecosistema general. Hay que tener en cuenta que ningún emprendedor, ningún empresario, ninguna compañía puede hacer eficiente cuando el contexto realmente está descuadrado, está desbaratado. Si nosotros pretendemos desarrollar proyectos inmobiliarios, tenemos que articularnos con esos clústeres, como lo decía Roberto. ¿Por qué? Porque vuelve más atractivo, se vuelve más cercano que podamos hacer viviendas para ese tipo de público, se vuelve más fácil de desarrollar, se atraen más inversionistas, se atrae más dinero, se trae más desarrollo, se trae más infraestructura para que el negocio funcione para todos. Yo creo que hay un problema muy grande a nivel de Colombia y es que muchas veces pensamos en pequeño. Muchas veces pensamos en que nuestro proyecto es esto, en que tenemos una cosa pequeña, en que tenemos estas condiciones. Creo que Roberto, por el contrario, también tiene una visión y es, venga, que si pensamos en grande, si soñamos en grande, si tenemos una visión completamente diferente, las cosas van a ser diferentes. Roberto, contanos un poquito, hace algún tiempo cuando conversábamos me decías un poquito sobre esa visión tan diferente a veces que tenemos los colombianos o los latinos y cómo debería cambiar, cuál es esa posición que nosotros sentimos que para ser un país que llegue a otro nivel debería cambiar esa filosofía. Pues yo creo que lo que nos está trayendo la pandemia nuevamente es que nos unamos todos como colombianos, y yo creo que los colombianos hemos vivido unas crisis pues difíciles, tuvimos conflicto interno, inseguridad, narcotráfico, tuvimos bombas, 9/8, en algún momento no podíamos salir ir cerca de la ciudad, y mire, siempre nos llevan al límite y reaccionamos, y yo creo que aquí hay una oportunidad para que nos unamos, nos despolaricemos y empecemos a trabajar por un bien común. Pero yo tengo 4 pilares que hemos aplicado en Amarillo y en estos grandes proyectos, y es, la primera, como bien lo dices, pensar en grande. En Colombia, eso del carrito, la casita, la finquita, no, hay que pensar en grande. Y de verdad no darnos miedo pensar en grande. Segundo, lo que vaya, atención a los detalles. No importa usted en el negocio que esté, tiene que tener atención a los detalles para poder armar un equipo extraordinario que además trabaje con usted, porque depende de su equipo de trabajo. Yo de verdad agradezco a mi equipo de trabajo que me ha inventado todos estos sueños y todos detrás de mí soñando, y es tener las mejores personas en el sitio adecuado. O sea, el mejor en la construcción, el mejor en el derecho, el mejor en el comercial, en el mejor financiero. Cada uno sea el mejor en cada uno. Pero eso es como armando un equipo de fútbol. No puedo poner el portero de delantero, o no puedo poner el delantero de portero. Me he dicho, toca armar, pues obviamente lo puede hacer, pero no se arma un buen equipo. Entonces, ¿cómo logra uno armar el mejor equipo, motivarlo, reconocerle y pagarle bien para armar este gran equipo? Y yo no, pues ya, como digo yo, a mí me toman la foto aquí, pero es realmente el trabajo de un gran equipo que tenemos para poder hacer lo que hacemos. Entonces, esto es bien importante para poder hacer estos grandes proyectos y estos grandes sueños. El otro de las 4 patas de la mesa es atención a los detalles, pensar en grande, excelente servicio al cliente. Lo he dicho, el cliente es el rey, es el corazón de nuestras organizaciones, y el otro día me preguntaban en una reunión que qué opinaba de ahorita con esta crisis, que muchas empresas, pues, ¿qué deben hacer? Y yo creo que es una época de cuidar la empresa y cuidar sus personas. Las empresas las hacen las personas. ¿Cuánto cuesta armar un buen equipo de trabajo y volverlo a hacer? Entonces puede que un rato uno no gane utilidades, pero una vez esto dé la vuelta, con el mejor equipo sale uno adelante y logra grandes cosas. Entonces estas épocas lo que tenemos que cuidar la gente, cuidar el equipo de trabajo y solidaridad con todos y salir todos adelante. Entonces, la última, pues, lo que vaya a producir de alta calidad. Me lo he dicho, no importa el producto que uno vaya a producir en el sector que esté, debe ser de alta calidad, porque la calidad no tiene precio, construirlo bien o mal. Entonces, si lo va a construir, hágalo bien.
Ahí tocas un tema que se mezcla con varias partes. Ustedes han declarado la innovación desde Amarillo como un foco fundamental para la compañía y tienen una apuesta gigante en todo el proceso. Innovación desde toda la parte, no solo como desde el proceso de la venta, desde los trámites y demás. Quisiera que nos contaras un poquito también sobre cómo se están imaginando eso y cómo se ha agudizado después del COVID. Yo creo que una cosa era la digitalización que nos imaginábamos 3 meses atrás y otra es la digitalización que hoy decimos, hoy nos tocó, hoy tenemos que hacer y hoy es una prioridad para la compañía. ¿Cómo está Amarillo en términos de eso? Bueno, primero que todo, hoy en día cualquier empresa que no se meta en la tecnología y en la innovación tecnológica, pues no va a durar mucho. Entonces yo creo que todos como empresarios nos toca empezar a hacer la tecnología. En Amarillo hace 2 años tomamos una decisión de hacer una transformación tecnológica y pues somos la primera empresa en Latinoamérica que tenemos los 5 módulos de Oracle que son totalmente en la nube, funciona totalmente en la nube. Ya implementamos 3 de los 5, nos faltan 2, pero eso nos permitió con esta crisis irse cada uno con su computador para su casa y trabajar, y es como si estuviéramos aquí. Pero hay otro mecanismo muy importante de estilo de trabajo que se llama BIM, que se llama Building Intelligent Modeling, que es un sistema de trabajo colaborativo en la nube. Entonces, en el caso de gestión de proyectos, pues el arquitecto empieza a diseñar, pero diseña en 3D en la nube y todos los otros que están trabajando en el proyecto, el diseñador estructural, el hidráulico, el eléctrico, el de ventilación, el de presupuestos, todos están trabajando al tiempo, en tiempo real en la nube, entonces se evitan reprocesos y se optimizan los diseños. Es que los ahorros están en el diseño, no está en contratar más barato, está en el diseño y optimizar los diseños. Entonces, eso nos ha permitido a través de Camacol, desde hace 5 años empezamos en este tema de BIM y de verdad vamos muy avanzados. El 80% de nuestros proyectos ya están todos en BIM y eso nos ha permitido también trabajar desde la casa muy bien con todos nuestros aliados pues aliados en los proyectos que ha permitido esto trabajar. Pero también veníamos trabajando desde el año pasado en una herramienta de ventas virtuales, aunque pues eso sonaba como un sueño, de pensar vender finca raíz a través de medios electrónicos. Y cuando se vino la pandemia, exactamente hoy hace 3 meses, porque el simulacro arrancó el 20 de marzo, o sea, hoy hace 3 meses nos mandaron para la casa, dijimos, oiga, nos toca acelerar este proceso y el 1 de abril logramos ya poner a funcionar el proceso de venta virtual y en el mes de abril logramos hacer 62 ventas virtuales, en el mes de mayo ya subimos a 202 y en junio ya vamos por encima de 200 ya y no se ha terminado el mes. Entonces yo espero que este mes lleguemos casi a 300 o más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Invitamos a la familia, conseguimos los leads, los invitamos a una reunión virtual como esta. Tenemos un programa que se llama Workspace, es como si estuvieras en la sala de ventas y te muestran en la maqueta virtual de 3D todo el proyecto, te caminan por el proyecto, por el modelo, te cotizan cuál es el apartamento, haces un análisis de crédito, todo lo puedes hacer virtual. Y se hace una vinculación a través de un software que se llama DocuSign, entonces firma uno todos los documentos, hace la transferencia y quedó lista su venta. Entonces, esto va a ser una herramienta que hacia futuro, pues yo creo que es un cambio de la manera como trabajamos, porque una familia que quiere ir a buscar un apartamento ya puede hacer visitas virtuales y después va y hace la visita física y listo. Entonces yo creo que sí es un cambio. Ahorra trabajo para el constructor, ahorra trabajo para el equipo de ventas, ahorra trabajo para la familia, ahorra trabajo para todos y hace mucho más eficiente que esa gestión, que buscar casa es un poquito desgastante, que sea mucho más fácil todo el proceso para todos. Exacto. No, y ahora en Camacol estamos viendo el proceso completo digital, desde que la persona se vincula, el crédito y después todo el tema de proceso de escrituración hasta firma virtual para la escrituración. Eso ya se está trabajando en Camacol con varios que nos unimos desde hace 3 años a trabajar ese proyecto, pero ahora se nos aceleró. Entonces, eso realmente va a tener muchos ahorros en el proceso de tiempo y desgaste, y de verdad para la familia su experiencia debe ser óptima en la compra de una vivienda. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar en la experiencia de las familias y cómo las familias que están tomando una decisión de una inversión importante, pues les minimizamos el estrés en todo el proceso. Roberto, ya casi para finalizar, yo quisiera que nos dieras
si fuera un legado el más grande que entregaría de pronto Roberto o Amarillo a Colombia, ¿cuál es ese legado que le estás entregando o que le querés entregar? Sé que no ha parado desde hace 28 años, desde que se empezó a construir la compañía, pero ¿cuál es ese punto más importante que sientes que Amarillo le entrega a Colombia? O Roberto. Pues yo creo, pues para mí, pues yo diría que lo más importante es cambiarle la vida a las personas y cambiar su entorno y de verdad construir un bienestar para todos. Entonces, que a través del desarrollo inmobiliario, desarrollo urbano, realmente cambiemos el entorno positivamente en sano equilibrio, en equilibrio con lo ambiental, lo urbano, el desarrollo, el trabajo, y debe haber un equilibrio entre todos. Y yo creo que esa sea como la semilla y que de ahí, obviamente, pues lo hagan todavía mejor y que todo el mundo copie y que mejoren, bienvenido. Y yo creo que todos sumados podemos hacer mucho. Entonces, como dejar un legado de que hacer las cosas, pensar en grande y hacer las cosas bien es la única manera de hacerlo. Yo creo que eso es como de hacer bien las cosas. Mejor dicho, lo bien es como toca hacerlo. Yo me siento demasiado feliz. Para mí es muy satisfactorio hacer esta entrevista. Le contaba a Roberto estos días por muchas razones. Lo primero es que yo siento que Colombia necesita muchos empresarios que realmente empecemos a soñar este país diferente, que empecemos a darnos cuenta que este país no solo lo construye una estructura política, sino que este país lo construye la estructura del Estado, lo construimos las personas, los empresarios, toda la sociedad como tal. Tenemos una responsabilidad gigante y qué bueno que toda la visión de todos los empresarios fuera de tratar de generar bienestar, de generar sociedad, de generar proyección de futuro, de generar un montón de cosas. Acá hay un claro ejemplo de que no solo es un proyecto tiene que ser social para invertir en las personas, un proyecto tiene que ser rentable, tiene que tener unos costos impresionantes, unas inversiones, unos fondos privados, unos fondos desde lo público, desde lo privado, desde diferentes partes, pero qué bueno también entender que esto tiene un impacto para la sociedad y que desde lo privado nosotros siempre tenemos que tener en cuenta lo que le estamos devolviendo. Sabemos que la empresa privada le saca mucho provecho a la sociedad para hacer su negocio, eso no tiene absolutamente nada de malo, si por el contrario le estamos devolviendo un montón de bienestar a través de sus negocios. Roberto, te quiero dar las gracias, no sé si quieras finalizar. No. Sí, no, pues quisiera primero pues darte las gracias, Felipe, por este espacio y a todos los que nos acompañaron, y de verdad para poner y terminar un ejemplo de lo que se puede hacer. Cuando empezó la pandemia, nuestro querido ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, con la doctora Sandra de Camacol, nos citaron a un grupo de empresarios y dijeron, oiga, ¿qué vamos a hacer con lo que se nos vino? Hay que hacer unas medidas de contención, de mitigación y de reactivación del sector. Y nos sentamos a construir y con liderazgo del Ministerio, del Gobierno Nacional y de Sandra, se construyeron unos protocolos muy robustos, muy importantes para poder reactivar, porque aquí teníamos dos pacientes que cuidar, la pandemia y la economía. Y la pandemia, pues aquí está, hay que ver cómo cuidamos la salud y cómo tomamos este paciente que está en coma, inducido, y cómo lo despertamos sin que se nos muera. Entonces, hay que despertarlo con inteligencia, bien, con calma, bien, y creo que ha sido un trabajo extraordinario, y mira todas las medidas que sacó el gobierno para el sector en el tema de los subsidios, 200.000 subsidios, la prórroga de las licencias de construcción, los protocolos de salas de venta, los protocolos de las obras, y ver todos estos colaboradores que llegan a las obras a trabajar nuevamente con la sonrisa en la cara de poder volver a trabajar. Y me preguntaban, oiga, muy difícil eso del protocolo. Les dije, no, hace 30 años cuando yo empecé a construir aquí, 28, perdón, los obreros tenían una ropa en la obra y otra ropa con que llegaban a trabajar y se cambiaban y listo, pero no había botas, ni casco, ni gafas, ni guantes, ni overol, mejor dicho. Entonces, cambiar esa cultura de seguridad en el trabajo fue difícil, pero ahora decirles póngase un tapabocas y lávese las manos porque tiene que cuidar al resto, pues se vuelve más fácil porque hay un tema de presión de grupo que si yo no me cuido, puedo afectar a los demás. Entonces, les cuento que tenemos 5.600 colaboradores trabajando en las obras en este momento, y hasta ahora, toco madera, vamos muy bien, pero toca que se cuiden en la casa, la manera que llegan al trabajo. Entonces, de verdad sí quiero resaltar el trabajo que se ha hecho y resaltar que cuando se trabaja de la mano juntos, sector público y privado, y con gran pues alineación, logramos grandes cosas. Y yo creo que Colombia
su topografía, su país, 2 océanos, montañas, toda clase de climas, y ahorita hay que aprovechar, porque el tema de segunda vivienda en Colombia puede ser muy interesante, porque si vamos a viajar menos, pues vamos a apreciar más y conocer nuestro país. Tenemos y debemos invertir en Colombia, invertir en las empresas de Colombia para sacar este país adelante. Entonces, yo creo que si nos unimos como colombianos, vamos a lograr grandes cosas, y de verdad, pues me vine de Estados Unidos porque este es mi país, y de verdad no me arrepiento. Todo lo que aprendí allá lo he aplicado, pero todo lo que tengo me lo ha dado este país, y yo creo que estoy muy agradecido con eso, y de verdad tenemos un país espectacular que debemos seguir trabajando juntos y soñando. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Roberto, bien inspirador todo esto. bueno, Te agradezco bueno. mucho, muchísimas gracias a todas las No, personas que estuvieron conectadas, que nos escucharon en este espacio, a todas las personas que nos vieron a través de Facebook, que nos vieron a través de este enlace de Zoom, y a todas las personas que nos van a ver por medio de YouTube, de los diferentes enlaces y por donde va a estar la transmisión de este video. Roberto, de nuevo, mil gracias por este espacio. bueno, Felipe, a todos, muchas gracias, y gracias por este espacio. Que estés bien. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Nos acostumbramos a desconfiar antes de conocer, a cerrar ventanas, puertas, incluso mentes y corazones. ¿Será normal que el colombiano sienta desconfianza? ¿Por qué? Si la confianza nos impulsa, nos hace más fuertes, es lo que nos motiva a tomar decisiones que nos hacen avanzar. La confianza fue eso que un día te dio a ti la certeza de que podías lograrlo, que podías renunciar a todo para vivir de lo que te apasiona. Y después nos dio a nosotros la convicción de que podíamos transformar una ciudad entera. La confianza es la base más sólida para crecer, y no en tamaño, sino en visión. Porque en nuestro caso nos da la libertad de ver proyectos convertidos en comunidades. Pero a ti te hará ver hechos donde solo tenías planes. La confianza nos ha hecho sembrar progreso donde nadie veía esperanza. Nos ha hecho levantar ciudades dentro de ciudades, y con ello el futuro de nuestro país. Alguien dijo alguna vez que la confianza es la base de todo. Por eso la convertimos en el cimiento de nuestra misión, en esa pieza que nunca más le hará falta a nuestro país, porque nos comprometimos a construirla. Amarillo, creamos espacios.